Bien. Al final de la clase pasada, no sé si recuerdan, que le dije más o menos cómo encarar el ejercicio 7. ¿Tá? No voy a hacer las cuentas, porque básicamente es calcular curvaturas e invertir. En el ejercicio 7, ¿tá? Lo que voy a hacer es hallar el radio de curvatura, ¿sí? De ciertas curvas. Dos nomás en realidad. Esto es, lo escribimos con un ρ. Se define así, 1 sobre la curvatura. ¿Cómo se halla la curvatura? Bueno, eso es parte del ejercicio 5, si no me recuerdo, que es una fórmula para curvatura que hallamos para una parametrización cualquiera. O sea, como está parametrizado por longitud de arco es fácil, si no hay que hacer esa cuenta del ejercicio 5. ¿Tá? Y después tienen que estudiar máximos y mínimos de esta función. Estudiar luego máximos y mínimos. ¿Tá? Por las dudas, el radio de curvatura es una función que agarra valores reales y nos da valores reales. Es decir, es una función de cálculo 1. Para estudiar máximos y mínimos, lo único que tenemos que hacer es estudiar la derivada, básicamente. A dónde se anula la derivada y estudiar el signo de la derivada, o estudiar la derivada segunda, como hacían en cálculo 1. Pero yo no me quiero meter en las cuentas de eso porque hoy ya vamos a hacer bastantes cuentas, en particular con el ejercicio 8, ¿sí? Que es el que vamos a arrancar ahora. Y si no, iba a ser muy, muy densa la clase. El ejercicio 8 es el más completito en cuanto a cálculos que hacer, es decir, hay que hacer muchos cálculos de muchas cosas. Sí. Por eso vale la pena. Bien, lo que nos pide en el ejercicio 8, o sea, nos van a dar curvas, vamos a hacer una sola ahora, y vamos a tener si se puede, parametrizar por longitud de arco, hallar curvatura, hallar torsión, pliego de Frenet y plano osculador, todas esas cosas. Muchas de esas cosas todavía no las trajimos acá al práctico nunca, así que vamos a explicar un poquito de qué son. Entonces, hay que, si se puede, parametrizar por longitud de arco, ahora recordamos qué es eso. Hallar curvatura, triedro de Frenet, y torsión. ¿Sí? Y después el plano osculador, que eso lo comento al final. Bien, ¿qué son cada una de estas cosas? Está la parametrización por longitud de arco por un lado, la curvatura. Estas dos cosas ya hemos hablado, y las otras dos no, todavía no. El triedro y la torsión. Bien, vamos a explicar una por una qué es. Las primeras dos van a ser casi con recordatorio y las otras dos no. Bueno, recordatorio sí lo vieron en el teórico, pero no lo vimos en el práctico todavía. 3, 4. Sí, ¿qué es la parametrización por longitud de arco? Recuérdense, o sea, grábense este dibujito, bueno, por lo menos a mí me resulta útil, de qué es lo que está pasando cuando estoy reparametrizando por longitud de arco. ¿Sí? La idea es la siguiente, yo tengo una parametrización cualquiera, 1 por 2, vamos a ver así. Parametrización por longitud de arco. La idea era la siguiente, yo tenía un intervalo del cual salía la parametrización común, alfa. Por ejemplo, este es el punto A, este es el punto B, un intervalo en R. Tengo mi función alfa, que es una curva, ¿sí? Y esa curva la meto en R3 y obviamente hace cualquier cosa ahí. Alfa de A, alfa de B. Si este es un punto T arbitrario, y acá puede estar alfa de T, por ejemplo. En la reparametrización por longitud de arco es recorrer la misma curva, ¿sí? De tal forma que la recorro con rapidez constante. La rapidez es la norma de la velocidad. ¿Cómo hago eso? Tengo que modificar de alguna forma el intervalo de donde sale alfa. O sea, en vez de modificar esto, que en esto no lo puedo modificar, voy a modificar de dónde sale el alfa.
de tal forma que si el alfa se está apurando, por ejemplo, si se apura, se aumenta la norma de la velocidad, lo que voy a hacer es estirar un poquito acá, de tal forma que acá se recorra más lento, entonces acá se va a recorrer más lento, etc. Esa es la idea de fondo. ¿Cómo hago todo eso? Hay que demostrarlo, pero lo hago con la función longitud arco, justamente. La idea es que tengo por acá un intervalo en R, otro intervalo en R, que en realidad va de 0, así que acá está el 0, a la longitud de C, esto es un numerito. Y acá tengo la función de acá para acá, es S a la menos 1. De derecha a izquierda es S, que es la función del ejercicio 1. ¿Cuál es la magia? Que si yo compongo estas dos funciones, de acá para acá, las compongo, lo que obtengo es una reparametrización de esto. O sea, en vez de hacer alfa, hago S a la menos 1 y después alfa. Obtengo de nuevo la recorrida de este camino, pero con rapidez constante. Esta es la reparametrización por longitud de arco. Está de tal forma que si, bueno, este es T, y este es el correspondiente a T acá, o sea, esta función S a la menos 1 es una biyección. Tiene un correspondiente acá, que justamente es S de T. Recuerden que S va de derecha a izquierda. Acá tengo S, que es S de T, siendo S la función longitud de arco. Cuando lo escribo como simplemente S, lo estoy pensando como una variable. Cuando escribo ST, lo estoy pensando como la función longitud de arco. Es como cuando hacían el cambio de variable en cálculo 1, que ponían U de U. Este U en realidad era una función, pero después lo pensaban como variable. Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, y este punto alfa de t es el mismo. Alfa de t es igual que beta de S. Beta, recuerden, es el que va el camino largo, es el beta. Son los mismos puntos. ¿Cuál es la gracia? Que la derivada de alfa, digamos que es esta, de t es la velocidad. Bueno, si ahora yo calculo la velocidad, pero pensando que es algo de acá, de S, entonces cuando calculo la velocidad voy a tener, obviamente, la misma dirección de velocidad, pero con norma 1. Esa es la gracia de esta reparametrización. Y este es el vector que le llamamos el t, el versor. Es un vector de norma 1. Y básicamente esto es la parametrización por longitud de arco. Por las dudas recuerdo quién es quién. La función s de t era esto. Integrar de a t la norma de alfa prima de la norma de alfa prima. Bien, y t también se podía hallar así. Pero eso ahora vamos a hablar un poquito, cuando llegamos al 3. O sea, en definitiva, para reparametrizar por longitud de arco hay que hallar esta función s, la que está acá. ¿Sí? Después que hallemos la función s hay que invertirla y componerla con la función original para conseguir la reparametrización por longitud de arco. Es decir, lo que estoy haciendo al final del día dice que obviamente este s a la menos 1 con este s se me cancela y me queda alfa de t. Y esto por otro lado es beta de s de t. ¿No? Por eso este punto es el mismo. Beta de s de t es igual que alfa de t. Y esto en general se escribe como beta de s, porque lo pensamos como que varía en función del este s que está acá. A mí por lo menos el dibujito me ayuda a ordenar las ideas. Capaz que ustedes sí, capaz que ustedes no sé. Bien, eso es la parametrización por longitud de arco. ¿Qué era la curvatura? Lo vimos en la clase pasada. Entonces con un poquito más de detalle lo vimos. Curvatura. Justamente es un numerito que me mide cuánto se curva una curva. Aquí lo podemos interpretar como, ¿sí? La norma
¿sí?, de la aceleración radial. Lo pongo entre comillas, ¿no? Simplemente si piensan que están girando en algo medio circular, ¿no?, la fuerza que tienen que hacer para que se haga ese movimiento circular es lo mismo que la aceleración, casi lo mismo, ¿no?, es justamente la curvatura, ¿no? Me mide cuánta fuerza le tengo que hacer a una curva para que se curve. Ya vimos, o sea, bueno, si ya vimos que si alfa parametrizada por longitud de arco, ¿tá?, la curvatura en un punto S, ¿no?, se escribía como la norma de la aceleración, ¿sí?, porque justo cuando estaba parametrizado por longitud de arco, la aceleración coincidía con lo que le llamé yo aceleración radial. Y si alfa, una parametrización regular cualquiera, ¿no?, cualquiera, entonces habíamos hallado una formulita para la curvatura, que era esta. ¿Sí? Tenemos que hacer esta cuentita. Y esto es lo que usamos en la clase pasada. Bien, no me voy a detener mucho más en la curvatura porque ya hablamos bastante de eso. Ahora el 4, que esto sí no habíamos hablado, que es el triedro de Frenet. Que un poquito ya habíamos hablado sin decirle el nombre ese. El triedro de Frenet son 3 vectores que forman una base ortonormal del espacio para cada tiempo t, y que me dice de alguna forma qué es lo que hace y va a hacer la curva. Y los 3 vectores me dan distintos tipos de formación, ¿sí? El vector t, que es el que ya estamos usando, triedro de Frenet, ¿no? Son los vectores estos. Se llama el vector tangente, normal y binormal. ¿Cómo se definen cada uno de ellos? Recuerden que el techito hace referencia a que son versores, es decir, vectores norma 1. El t se calculaba así, haciendo simplemente... vamos a pensamos primero, suponer, para hacer las cosas más fáciles al principio, alfa parametrizada por longitud de arco. El versor t es simplemente la velocidad, ¿sí? Así que alfa prima de s. Esto tiene norma 1 porque está parametrizada por longitud de arco. Si no, lo que hay que hacer es dividir sobre la norma nomás. Es decir, esto es dirección, solo dirección, sin la norma, de la velocidad instantánea. ¿Quién es el versor n? El versor n me va a decir la dirección en la cual la curva se curva, justamente. Que es lo mismo que decir la dirección de la fuerza que tengo que hacer para que la curva se curve. Cuando estaba parametrizado por longitud de arco, recuerden que la aceleración coincide con la aceleración radial, es decir, que es la misma dirección, la de la derivada segunda, con la de la aceleración. Y bueno, justamente la dirección de alfa segunda es la que quiero. Entonces, n la defino así, como alfa segunda de s sobre la norma, ¿tá? El dividir sobre la norma es simplemente para normalizar. Yo lo que quiero es la dirección. Esto me da dirección en la cual la curva se curva. Ahora hacemos un dibujito para explicar esto. Observación, fíjense que esto que está abajo, la parte de ahí abajo es justamente, fíjense ahí arriba es la curvatura, ¿no? Entonces, n es igual a aceleración sobre curvatura. En otras palabras, suponiendo que estoy con la parametrización por longitud de arco, yo tengo el vector derivada segunda. Ese vector tiene una norma, a esa norma le llamo curvatura, y tiene una dirección, a esa dirección le llamo versor normal. Simplemente es eso.
justamente si combino la dirección n y la multiplico por la norma, me da obviamente la derivada segunda. ¿Y quién es el otro? El b. El b simplemente es una completación. O sea, esto es por las dudas t de, no lo estoy escribiendo, pero es t de s, n de s, b de s. Simplemente para que más minimalista, no le estoy escribiendo nada de eso. ¿No? Y el b es completar la base, o sea, estos vectores son ortogonales, t y n, y bueno, voy a completar la base ortonormal con otro b. Por lo tanto, lo defino así. B va a ser t producto vectorial n. ¿Y qué me va a decir esto? O sea, B es justamente es el vector ortonormal en dirección perpendicular al plano generado por t y por n. ¿Sí? Entonces, la dirección, justamente B me da información sobre la dirección perpendicular. Perpendicular al plano generado por la velocidad de la aceleración, que es lo mismo que la t y la n. Claro, exactamente. Acá estoy definiendo de alguna forma el plano osculador. Es, es justamente esto. El plano generado por T y N, esto es lo que se llama plano osculador. ¿No? Que es lo mismo que decir que es el plano ortogonal a B. O sea, justamente por cómo definí B. O sea, tengo T, si tengo dos vectores, me define en R3 un plano, ese plano se llama plano osculador. Que es el plano en el cual, fijado un tiempo T, vive en la velocidad y la aceleración. ¿No? Este B me dice quién es el plano. Recuerden que si yo tengo un vector me define un plano normal a él. Y dos vectores me define un plano donde estos vectores están adentro del plano. ¿Sí? Todo este plano, digamos. Eso es GAL, ¿no? Eso. Y esto es el tridero. Ay, no, ¿qué dice? Esos tres versores son el tridero, forman una base ortonormal. ¿Sí? T, N, B son una base ortonormal de R3. Por las dudas, ¿qué significaba eso? Es que son perpendiculares, o sea, son ortogonales 1 a 1 y son todas norma 1. Bien. Un pequeño dibujo a modo de ilustración de quiénes son estos vectores y cómo se van moviendo. En YouTube hay pila de videitos que les muestra, ¿no? O sea, dibujan curvas en el espacio y ven cómo van variando estos tres versores. Pero imagínense que tengo una circunferencia, voy a dibujar con un negro, una circunferencia en R3, ¿no? Lo voy a dibujar medio torcida, pero porque está en R3. ¿No? Esta curva es la curva alfa, curva C. ¿No? Agarran, está parametrizada por un alfa. Este es alfa de S para un cierto S. Bueno, ese punto alfa tiene una velocidad. Esa velocidad tiene una dirección, y esa dirección se le llama T. Y supongamos que está para acá. Ese es mi gran el versor. Esto es la dirección de la velocidad. Bueno, es decir, si me paro en este punto, la velocidad instantánea es en esta dirección. ¿En qué dirección es la fuerza que tengo que hacer para que la curva, cuando venga para acá, se curve para adentro? Bueno, justamente la fuerza y la aceleración va a ser para adentro. Esa dirección es la que me mide n, es decir, por acá adentro. Esto lo estoy buscando tipo en perspectiva, esto está metido en R3 por las dudas. Es n. Ahí observen que
N y T genera un plano. De hecho, cualquier puntito que estén acá, el plano generado por N y T es el mismo. Si bien N y T van variando, por ejemplo, en un puntito por acá, ¿sí? Tiene para allá el T y para acá el N. Ahí lo dejé cortito porque se estaba metiendo para adentro. Tiene norma 1. Es decir, T y N van variando. O sea, en un momento N era así y después era así. ¿Sí? O sea, varían. Si en la norma no varía, de dirección sí varía. Pero el plano que ellos generan siempre es el mismo plano en el que está este círculo, ¿no? Ese plano es el plano osculador, el plano donde viven N y T. ¿No? Y el vector ortogonal de ese plano es el que le llamamos B. En este caso estaría acá. El B. Y acá también estaría acá arriba. Entonces, a medida que ustedes van viajando por la curva, en cada puntito tienen un trígono de Frenet, ¿no? En el que me dice, un versor me dice la dirección de velocidad, otro para dónde me estoy torciendo, o doblando, o curvando, y el otro me dice cómo va variando el plano en el cual están la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es qué pasa si no estoy parametrizado por longitud de arco. Bueno, es bastante similar, ¿no? O sea, si alfa no parametrizado por longitud de arco, es casi lo mismo, ¿no? O sea, el versor T, que antes se escribía como alfa prima, bueno, como tiene que tener norma 1, lo tengo que dividir sobre la norma. Entonces me queda alfa prima de T sobre norma de alfa prima de T. Es la dirección de la velocidad, como dijimos. Ahora N lo que tengo que hacer, antes lo que hacía era derivar, ¿se fijan? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con letras distintas, porque el N, lo que hacía era derivar derivar el T y dividir sobre la norma. ¿Tá? Ahora voy a hacer lo mismo, la única diferencia es que el T ahora no es alfa prima de S, sino es alfa prima de T sobre norma de T. La voy a tener que derivar eso y dividir sobre la norma. En realidad esto hay que hacer una cuantita más para convencerse. No la estoy haciendo, así lo escribo, pero digo, falta algo que lo estoy escondiendo bajo la alfombra, digamos. Pero hay que hacer una cuantita para convencerse de esto. Pero se calcula así, de nuevo, como T' de T sobre la norma de T' de T. ¿Sí? O sea, primero calculan T, esto le dan una función, depende de T, que tiene 3 entradas, o sea, una curva. La derivan y dividen entre la norma y tienen N. Y bueno, el B de nuevo se escribe como la completación, ¿no? Eso sí, sí, siendo igual. Es decir, que esto lo pueden calcular igual. Esto es el trigger de Frenet. Son 3 vectorcitos que me dan bastante información de la curva. Y lo que nos queda por ver es que la torsión. La torsión tiene que ver con esto último que estaba diciendo, de cómo cambian los planos de las aceleraciones y velocidades. Pero derivas, pero no se regla de cociente. Sí, sí, en realidad, o sea, si lo escribo en términos de alfa, tendría que ser con una regla de cociente. Es decir, tengo que hacer esto, ¿no? Por las dudas. Esto es igual a esto. Tengo que hacer la derivada de todo ese bicho. ¿Sí? Eso es lo que me da la derivada de esto. Y después que haga toda esa derivada, tengo que calcular la norma, eso que me dio, y dividirlo. ¿No? O sea, es una cuenta larga, pero es una cuenta. Bien. Y bueno, por último, que es la torsión. 4. Torsión. ¿Sí?
lo que hace es medir la variación del plano ocular. O sea, me mide de alguna forma cómo se tuerce la curva. Por eso torsión, ¿no? Cómo cambia de plano la curva. Mide cómo cambia de plano la curva. Es decir, si la curva siempre está en el mismo plano, la torsión me va a dar 0. Si no, me va a dar distinto de 0. Cuanto más grande la torsión, más rápido cambia de plano, etc. ¿Cómo defino cambiar de plano? Bueno, ¿quién es el que me está dando información de ese plano? Es el versor B. Entonces, la norma de B, de la derivada de B, me está dando información sobre cómo varía el plano osculador. Si no cambia la torsión, el plano osculador no cambia. No, si la torsión es 0, el plano osculador no cambia. La torsión es como la derivada, entre comillas, no es exactamente la derivada. Ahí va. Si la torsión es 0, entonces el plano osculador es siempre el mismo. Esta es una forma de darnos cuenta cuando una curva es plana. Estás perdonado. Bien, entonces, ¿cómo se define esto? Bueno, la definición es así. Se define como la función escalar tau, ¿no? Es un tau por las dudas, no es un 2, tal que menos la torsión, menos ese escalar, está igual en ese, ¿no? Por la normal, me da exactamente la derivada de la binormal. Esto lo estoy definiendo, pero hay que probar que efectivamente cuando yo derivo el binormal me queda en dirección del normal. Sí, eso hay que probarlo. Eso está en el teórico. Si yo derivo el vector que me queda, tenga la norma que tenga, tiene la dirección del n. ¿tá? La norma justamente va a ser menos la torsión. ¿no? Observen, por ejemplo, que si la torsión es 0, o sea, observación, si la torsión es 0 para todo S, ¿no? Entonces esto ¿no? es 0 para todo S, entonces B es constante. ¿no? Entonces plano osculador siempre es el mismo, porque es siempre el espacio ortogonal a B. Plano osculador no cambia. ¿Sí? Así se define la torsión. Hay formas, digamos, un poco más cómodas para calcularla. ¿sí? ¿no? Además, se puede calcular así. ¿no? La torsión de S va a ser igual a, bueno, primero que nada, esto es obvio de lo de arriba. ¿sí? O sea, justamente es esto y esto es equivalente. ¿sí? O sea, sustituyan el B' de S por esto que está acá arriba, la norma de n es 1 y le queda trivialmente esto. Pero también es lo mismo que en vez de derivar el n, en vez de derivar el b, derivar el n. Va a ser esto. Y sacar el signo de menos. Se fijan, cambié el prima de lugar. ¿no? Esto último, o sea, la justificación de esto último, ¿no? viene de esto, de derivar esta función. Viene de derivar 0 es igual al producto escalar entre n y b. ¿tá? Como son perpendiculares, esto me da 0. ¿no? Entonces la derivada también es 0. Y la derivada es la regla de producto.
Entonces, si esto sumado a 0, uno es el opuesto del otro. ¿Sí? Ahí sacan por qué esa formulita. ¿No? Además, también hay fórmulas como la del ejercicio 263. De los ejercicios 12 y 13. ¿Tá? Que no sé si vamos a llegar a verlos, pero algunos piques les voy a tirar de cómo hacerlos. Bien. Todo esto para hablar de quién es cada una de las cosas que hay que calcular. Y esto en realidad es lo más importante, saber qué hay que calcular. Una vez que tenemos esto en la cabeza, es sentarse y hacer cuentas. Es decir, después que sabemos quién es quién, o sea, qué es la curvatura, qué es una parametrización, qué es el triedro y qué es la torsión, sabemos qué cuentas hacer y tal, las hacemos. No digo que sean fáciles, pero son cuentas. La dificultad está en dificultad de cuentas. Bien, entonces vamos a intentar encarar el 8A. Ahora. También. Bien, el 8A hay que calcular todo este tipo de cosas, pero en un ejemplo concreto, ¿no? Que es esta curva. Alfa de t igual a seno hiperbólico de t, coseno hiperbólico de t y t. Esta curva ya la trabajamos, en realidad el seno y el coseno estaban intercambiados de lugar en el ejercicio 1 del práctico, de este práctico, el 1A, la clase pasada. Habíamos calculado la clase pasada que, bueno, lo hacemos de nuevo porque es súper fácil. Como era la función longitud de arco, ¿no? Alfa prima de t es igual a coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, 1. Recuerden que la derivada de seno es coseno y la de coseno es seno. Entonces, la norma de alfa prima de t va a ser igual a esto. Utilizando esta identidad trigonométrica versión cosenos y senos hiperbólicos, el seno cuadrado más el 1 se transforma en un coseno, y esto era exactamente lo mismo que raíz de 2 por coseno hiperbólico de t. De esta forma habíamos calculado la función longitud de arco. Luego, la función longitud de arco era la integral entre 0 y t de esto que está acá. El coseno. ¿Sí? Que esto es exactamente, la primitiva de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, o sea, esto me queda raíz de 2 por seno hiperbólico de t. ¿Para qué necesito esto? Para la reparametrización por longitud de arco, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Vamos a hacer acá. Parametrización por longitud de arco. Recuerden que lo que había que hacer es, o sea, primero, observar que la parametrización que tenemos no es por longitud de arco, porque la velocidad en norma no es 1 siempre, va variando. Entonces, lo que hacemos justamente es componer alfa con S a la menos 1. ¿Sí? Esto es, consideramos beta igual a alfa compuesto S a la menos 1. ¿Sí? Pero ahora, ¿quién es S a la menos 1? Si esto es S, o sea, S de t son la raíz de 2 por seno hiperbólico de t. ¿Quién es S a la menos 1 de t? No, por las dudas, seno hiperbólico es invertible. ¿Sí? A diferencia del seno, el seno hiperbólico sí es invertible y hasta tiene una fórmula con logaritmos, que no la voy a escribir porque no la necesitamos, pero tiene una fórmula. Bien, entonces acá quiero invertir seno hiperbólico de t por raíz de 2.
Bueno, esto es casi que la inversa de seno hiperbólico de t. Hay que corregir ese raíz de 2 que está ahí afuera, pero salvo eso es la inversa de seno hiperbólico de t. ¿Cómo lo corrijo? Bueno, así. En vez de poner t acá, voy a poner t sobre raíz de 2. ¿Por qué esta va a ser la inversa? Porque yo tengo que poner algo acá, que cuando le enchufe esto acá adentro, o sea, cuando componga esta con esta me tiene que dar t, ¿no? Esto lo voy a borrar, pero simplemente escribir el razonamiento que estoy haciendo. ¿No? S a la menos 1 de t, le estoy escribiendo como seno hiperbólico a la menos 1 de alguien, ¿no? De tal forma que si yo ahora a esto le hago s, me tiene que dar t, ¿no? O sea, s de s a la menos 1 de t es igual a t. Esto es igual a s de... O sea, s era, ¿quién era s? Era raíz 2 por seno hiperbólico de esto que está acá. ¿Sí? Y esto es igual a, esto se me tachó con este, me queda raíz 2 por este bichito que está acá. Si quiero que t sea esto que está acá, entonces la única posibilidad la única posibilidad lo único que puedo escribir acá adentro es t sobre raíz 2, ¿no? Para que me aparezca esta t. Por eso pongo este t sobre raíz 2. Le pongo t sobre raíz 2, si me tacha con este me queda t igual a t y gané. Es decir, en realidad medio que fui probando, o sea, tenía que hacer la inversa tenía que ser seno hiperbólico a la menos 1 y tenía que haber por ahí en la vuelta un raíz 2 para cancelar el otro. Ahí lo tengo que poner ahí. Entonces ya tengo esa a la menos 1, entonces voy a tener la reparametrización, componer alfa con esto. A esto no le dé mucha bola, o sea, esto es un ejercicio si quieren, probar que esto es la inversa de esto. Entonces, luego, beta de, no sé qué variable poner, le voy a poner una S así. Entonces igual a alfa de S a la menos 1 de S, es igual a alfa de seno hiperbólico a la menos 1 de t raíz 2. Y bueno, ¿quién era alfa por las dudas? Ya que era esto que estaba arriba, seno hiperbólico de t, coseno hiperbólico de t. Entonces en la primera entrada, el seno hiperbólico este con este se me van a tachar, y me queda en la primera entrada t sobre raíz 2. La segunda entrada me quedaría coseno de esto, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es, en vez de escribir coseno, voy a escribir coseno en términos de seno, ¿sí? Recordar esto, ¿no? Que coseno hiperbólico de t lo puedo escribir así. ¿Tá? En realidad es primero esto, esta es la igualdad trigonométrica, entonces se da esta otra. Por lo tanto, en vez de poner este coseno hiperbólico, voy a escribir esto, y ahora donde está esta t, tengo que escribir seno hiperbólico a la menos 1 de t sobre raíz 2. Bueno, haciendo esa sustitución me queda acá raíz de 1 más seno hiperbólico de esto al cuadrado, o sea, t al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y en la tercera entrada me queda t, y t es esto. Entonces me queda seno hiperbólico a la menos 1 de t sobre raíz 2. Y esta es mi nueva parametrización de la misma curva, pero ahora se verifica, o sea, hay que hacer la cuenta. Si no tuvimos ningún error, se tendría que verificar que la norma de la derivada de b es constante igual a 1. Y acá terminamos. No lo vamos a volver a usar esto, en este ejercicio, porque las cuentas quedan mejor con la parametrización original. En teoría todo es más fácil con la parametrización por longitud de arco. Pero es solo en teoría, porque el tridero de Frenet queda mucho más fácil, la curvatura queda mucho más fácil para escribirla en términos de esta parametrización, pero a la hora de hacer cuentas, yo tengo que trabajar con ciertas expresiones. Ahí es más fácil trabajar con las expresiones que me aparecen acá, del alfa, que con esta raíz, con esta
raíz, por ejemplo. Entonces voy a empezar a trabajar por lo otro. Pero bien, nos pedía la permisión por longitud de arco y la escribimos, es esta. Podemos ser un poquito más específicos escribiendo la fórmula de seno hiperbólico a la menos 1. O sea, la buscan en Google. Tiene que recuerden que el seno hiperbólico es una resta de exponenciales. Entonces, la inversa va a tener logaritmos a la vuelta. ¿Cómo quedó eso? El segundo término de b es por esto. El segundo término de b, vamos a verlo acá con más detalle. Asterisco. El segundo término de b sería así. En crudo, si escribo simplemente sustituyendo, me queda coseno hiperbólico de esto que está acá. ¿Sí? Seno hiperbólico a la menos 1 de t sobre raíz 2. Eso es lo que pasa si sustituyo. ¿No? Pero esto a su vez, por esto que escribo acá en verde, es raíz de 1 más seno hiperbólico al cuadrado del t, que es esto. Hiperbólico a la menos 1 de t sobre raíz 2. Este cuadrado en realidad lo escribí ahí porque es la función al cuadrado, pero es esto al cuadrado, ¿no? Los dudas. Y acá tengo este seno hiperbólico que se me tacha con este otro. Si se me tacha, estoy haciendo composición de funciones inversas. Entonces me queda raíz de 1 más lo que queda dentro del cuadrado. Que es exactamente esto. Ahí. Perfecto. Bien, entonces tenemos parametrizada la curva por longitud de arco. Ahora hay que calcular la curvatura, el triedro y, bueno, y el plano oscurador. Y eso, bueno, son más cuentas. Vamos a hacer algunas. O sea, un camino para hallar la curvatura. ¿Sí? Un camino es calcular esto. ¿Sí? Vamos por el otro. El otro es no usar la parametrización por longitud de arco. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es hacer, o sea, recuerden la formulita que les escribí hoy, tengo que hallar cada una de las componentes de esa formulita. ¿Sí? Era esto. Entonces tengo que hallar quién es alfa prima, alfa segunda, la norma de este producto vectorial y la norma de alfa prima de t. En la parte de abajo ya la hallé igual. Entonces, recuerden que alfa prima de t les quedaba coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, un 1. La derivada segunda, bueno, es derivar de nuevo esto, me queda seno hiperbólico de t, coseno hiperbólico de t, 0. ¿Quién es el producto vectorial entre estas dos cosas? No sé si recuerdan, pero como hago el producto vectorial por las dudas, se los recuerdo. La primera entrada lo que tengo que hacer es tachar esto y hacer determinante de lo que me queda. Y ahí va la primera entrada. Una vez que tengo la primera entrada, para hacer la segunda entrada, lo que tengo que hacer es tachar la del medio y hacer determinante con lo que queda, pero con un signo de menos. Ahí pongo lo del medio. Y para hacer la última, de nuevo, tacho la correspondiente columna y hago el determinante de eso. En definitiva es tachar, la primera es tachar esa determinante, la segunda es tachar esa determinante con signo negativo, la tercera es tachar esa determinante. Eso les da exactamente el producto vectorial entre estas dos cosas. O sea, las entradas son esas. Por lo tanto, vamos a hacer esas cuentas. Si tacho esta primera columna,
El determinante me queda esto por esto 0, menos esto por esto, o sea, me queda menos coseno hiperbólico de t. La segunda entrada es tachar esto, y me queda esto por esto 0, menos esto por esto, menos seno hiperbólico de t. Al agregarle el menos, y no se lo puse todavía, me queda seno hiperbólico de t. Y la tercera entrada, que es tachar la última columna, y ese determinante lo que queda, me queda justamente la identidad trigonométrica esta. Coseno hiperbólico menos seno hiperbólico. Que eso es igual a 1. Pongo el 1. Esto es el producto vectorial entre la velocidad y la aceleración. Ahora te va a salir la norma eso. ¿Sí? La norma de esto es igual a, bueno, ahora es fácil. Coseno hiperbólico cuadrado de t más seno hiperbólico al cuadrado de t más 1, todo raíz cuadrada. Y bueno, esto ya hicimos el mismo jueguito. Seno hiperbólico con el 1 se juntan, formando otro coseno hiperbólico, y esto me queda raíz 2 por coseno hiperbólico de t. Es el mismo jueguito que hicimos con la norma de alfa prima. Si se fijan, es casi lo mismo. Bien. Por lo tanto, ¿sí? La curvatura. Esto es la curvatura en el punto alfa de t, por las dudas. Sí, la curvatura se calcula haciendo la cuantita esta. La parte de arriba pongo esto, raíz 2 por coseno hiperbólico de t, y abajo pongo la norma de la velocidad elevada a la 3. Esto ya lo habíamos calculado, que era el mismo numerito este. Por lo tanto, la curvatura nos queda 1 sobre 2 coseno hiperbólico al cuadrado de t. Esta es la curvatura en el punto alfa de t. Y ahí tenemos la curvatura. Ya tenemos entonces la reparametrización y la curvatura. Falta hallar el triedro, ¿sí? Y la torsión. Bien, ¿cómo encaramos eso? Lo vamos a encarar sin la parametrización por longitud de arco. Es esto que escribo acá arriba. Esto que está acá. Vamos a usar estas ecuaciones. A ver. Triedro. Entonces el t es igual a alfa prima de t sobre la norma de alfa prima de t. Estos dos ya lo tenemos calculados. Esto es igual a coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, 1 sobre la norma esta que me quedaba raíz 2 por coseno hiperbólico de t. ¿Sí? Y bueno, esto es igual a 1 sobre raíz 2 en la primera entrada. En la segunda entrada me queda seno hiperbólico de t sobre raíz 2 coseno hiperbólico de t. Y en la tercera entrada me queda 1 sobre 2 raíz 2 coseno hiperbólico de t. Este es el versor t. Vamos a hallar el versor n. El versor n, por las dudas, era esto. ¿Sí? Habría que derivar este, el que vamos a hallar, y dividirlo entre la norma. Así que antes de hacer esas cosas, vamos a hallar justamente la derivada de este vector de arriba y su norma. Entonces, la derivada según el tiempo t de esto
Este es el T', es derivada de esta expresión que está acá, ¿no? Entonces en la primera entrada me queda 0. La segunda entrada va a ser la regla de cociente, ¿no? Entonces me queda raíz 2 por seno, perdón, coseno hiperbólico cuadrado de t, menos raíz 2 por seno hiperbólico cuadrado de t, sobre esto. Y la tercera entrada me queda la derivada de esto, que es la composición de 1 sobre x con raíz 2 por coseno hiperbólico de t. Esto me queda algo así. Con un menos acá y la parte de abajo al cuadrado. Hasta la derivada según el tiempo, que si se fijan la puedo simplificar un poquito, porque arriba, si saco el factor común raíz de 2, me queda de nuevo la identidad esta trigonométrica de coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1, y bueno, esto de acá arriba entonces es raíz 2. Me queda 0, raíz 2 sobre 2 coseno hiperbólico al cuadrado de t, y acá me queda menos raíz 2 por seno hiperbólico de t sobre 2 coseno hiperbólico al cuadrado de t. Uf. Bien, que eso a su vez lo puedo escribir así, ¿no? Si quiero simplificar un poquito más, puedo sacar el factor común raíz 2 sobre 2 coseno hiperbólico cuadrado de t. El raíz 2 con este 2 abajo se simplifica y todo me queda así. 1 sobre raíz 2 por coseno hiperbólico al cuadrado de t por el vector 0, 1, seno hiperbólico de t. Bien, y ahora lo que yo quería para el n es esto que acabo de calcular dividido de la norma de esto. O sea, normalizar este vector. La norma de esto entonces va a ser igual a la norma de este vector que está acá, como el escalar este sale para afuera porque es positivo, me queda la norma así. Esto por la norma de este vector 0, 1 seno hiperbólico de t, que me queda raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico cuadrado de t, donde de nuevo voy a usar que esto es coseno hiperbólico cuadrado de t, y todo me va a quedar así. Me queda 1 sobre... Bien. Ahora estamos en condiciones de escribir el vector n. El vector n, el versor n, era esto. El t, esto sobre la norma de eso. Por lo tanto es, si se fijan al dividir por la norma, lo que estoy haciendo es multiplicar por raíz 2 coseno hiperbólico de t. Entonces me queda raíz de 2 por coseno hiperbólico de t sobre esto por el vector 0, 1 seno hiperbólico de t. Esto se va con este. Y todo me va a quedar, si lo junto, me queda 0. Acá me queda 1 sobre coseno hiperbólico de t. ¿No? Y después me queda, acá creo que me comí, sí, acá hay un menos, que viene de acá. Sí, se me lo comí. Acá quedaría menos seno hiperbólico de t sobre coseno hiperbólico de t. Bueno, este sería el n. Entonces ya tenemos al n y el t. El t
Voy a recuadrar. Este es el t. Y este es el n. ¿Sí? Ahí tenemos el t y el n. Y bueno, si tenemos el t y el n, tenemos el b. Hay que hacer simplemente la cuenta. Esa cuenta no la voy a hacer, pero ese es un producto vectorial, ¿no? B es igual a t por e. Es esto. Esa cuenta. Sí, pero no es difícil. Tiene ahí los dos vectores y tiene que hacer el producto vectorial entre esos dos. Para hallar la torsión, tampoco voy a hacer la cuenta. Lo que le va a quedar más cómodo es hacer alguna de estas dos cuentas que les escribí. Capaz que la más cómoda es esto. La torsión va a ser igual a el producto escalar de n' con b. N' la tienen acá, ¿no? Es esto. ¿Qué más? Y el plano osculador, bueno, es el generado por el T y el N. Vamos así. De hecho, ni vale la pena escribirlo. O sea, es el generado por esos vectores y listo. Ojo que acá, si no estoy errado, este prima es según S, por las dudas. Sería algo así. Que esto no es, o sea, hay una sutileza acá. Eh, ST. ¿Por qué digo sutileza? Porque es la derivada según S del N, no según T. ¿En qué varían? Bueno, en que, o sea, esto es igual a esto. Varían en un escalar nomás. Simplemente si derivan según T, se estaría multiplicando por un escalar la torsión. Solo varía en eso. ¿Sí? Pero la otra forma es usar la formita del ejercicio 13, que también es cómoda. O sea, esto ahora lo vamos a ver en un ejercicio, que creo que es el 11. Algo similar a esto. Así que lo voy a borrar. Pero ahora mismo vamos a eso. Pero si no, usar fórmula del ejercicio 13. La fórmula es esta por las dudas. Sí. Sobre... Esa es la fórmula. ¿No? Son cuentas, pero simplemente es hacer productos vectoriales y derivar y hallar normas. No hay mucho misterio. Cualquiera de los dos caminos es válido. Bien. Y acá terminaría el 8A. O sea, y eso que me faltaron hacer cuentas. Después tiene que hacer todo lo mismo con el 8B y el 8C. Como verán, son un montón de cuentas. Pero quería hacer por lo menos uno. Bien, también está acá. Yo sé que es súper denso todo esto. No, o sea, el espacio de las curvas en R3. O sea, de hecho, el triedro de Frenet tiene sentido en R3. O sea, el producto vectorial tiene sentido en R3. En otro lugar ya no. Así que las curvas vamos a pensarlas siempre en R3. A veces en R2. En R2, el vector binormal, el B, como que no tiene mucho sentido. Porque de nuevo el producto vectorial está definido en R3. Bien. ¿Van bien hasta acá?
capaz que, o sea, ¿cómo manejaban todo esto del tema del triedro? Yo cuando lo vi en su momento, recuerdo que costaba digerirlo un poco. Por eso quise dedicarle un rato a explicarlo. Bien, bueno. No lo voy a dejar respirar mucho, así seguimos trabajando. Quería comentar, no lo voy a hacer, pero quería comentar el ejercicio 9. Comentario del ejercicio 9. O sea, cómo se hace. El ejercicio 9 tenemos una familia de curvas indexadas en un parámetro lambda. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada lambda tengo una curva distinta. ¿Sí? Hay que buscar el lambda tal que alfa lambda sea plana. Es decir que para cierto lambda, hay formulitas, ¿no? Para estas curvas alfa lambda. Para cierto lambda, que el lambda está metido en la fórmula, la curva es plana. ¿Qué significa esa plana? Que está siempre viviendo en un plano. ¿Cómo identificamos eso? Justamente con la torsión. Cuando la torsión es 0, me está diciendo que la curva siempre vive en el plano osculador. Y se queda viviendo para siempre. ¿Sí? Me estoy diciendo que la curva sea plana es equivalente a pedir que la torsión sea 0 o pedir que el vector sea constante. ¿Sí? Justamente porque la torsión tiene que ver con la derivada de este vector, ¿no? Entonces, ¿qué le van a hacer en este ejercicio? Bueno, hallar para cada curva alfa lambda la torsión y ver cuándo es 0. ¿Sí? Por lo tanto, basta ver cuando t es igual a 0. Y lo que tienen que usar es la formulita, o sea, lo óptimo para mí. O sea, hay muchos caminos para hallar la torsión, ¿no? Pero me parece un camino rápido es hacer esto. De nuevo la formulita. ¿Sí? Calculan eso, divido esto. El dividido, lo que parece acá abajo dividido, en realidad no tienen que dar mucha bola, la cuenta ni siquiera la tienen que hacer, porque como están igualando a 0, basta con igualar a 0 la parte de arriba. ¿Sí? Pero bueno, la fórmula es esto. Digo, la parte de abajo ni la tienen que calcular, solo tienen que calcular la parte de arriba. Que por las dudas, esto en el ejercicio 3 está escrito distinto. La parte de arriba esa. Se escribe así. En el ejercicio con un paréntesis curvo, está escrito así. La definición de esto es eso que acabo de escribir. Pero hay muchas definiciones equivalentes, son todas iguales. La una es esta. Si no mal recuerdo, se le llama producto triple o algo así. También es lo mismo que esto. Creo que es así, o con un signo de menos. Creo que es así. O otra forma es hacer el determinante de esta matriz, que te la armas alfa prima, alfa segunda y alfa tercera. Eso se genera una matriz 3×3 y el determinante es justamente este valor. Es todo lo mismo. ¿Sí? Observen que después que hacen todo eso, la parte de acá arriba, lo que tienen que igualar a 0, le va a quedar como un polinomio. Tienen que hallar las raíces de ese polinomio y punto. No hay mucho misterio. De hecho, les queda creo que regalado, si no me recuerdo. O ya lo hallan en el toque el holandés. Bien. El ejercicio 10. Ahora sí. Circunferencia osculatriz. ¿Qué es eso? El ejercicio, el 9, le dejo hacer la cuenta, pero es hacer esta cuenta. El alfa lambda es la ecuación de una curva donde en cada entrada tiene polinomios. No es difícil. Bueno, en el ejercicio 10 es hallar
circunferencia osculatriz. ¿Qué es eso? A ver. Bien, esto yo creo, si no me recuerdo, medio que les comenté por el aire, la idea de esta circunferencia es una segunda aproximación más precisa de una curva en un punto. Es decir, si tengo una curva y un punto de esa curva, la primera forma de aproximarla es con la recta tangente, ¿no? Y es una aproximación bastante grosera. La segunda aproximación que puedo hacer es, en vez de con una recta, con un círculo, ¿no? Y ese círculo es la circunferencia osculatriz. Y eso es una circunferencia que va a vivir justamente en el plano osculador, por eso el nombre. ¿Quién es esa circunferencia? Primero se la define, después les hago un dibujito para convencerlos de que es esa la que aproxima bien. Este es, o sea, esto es dado una parametrización gamma, ¿no? Regular, ¿no? La circunferencia osculatriz es aquella de centro, esta que les voy a escribir ahora, agarran el punto, se paran en el punto gamma de S y se trasladan en la dirección normal, ¿tá? Tanto como el radio de la curvatura. Justamente por eso el radio de curvatura se llama radio de curvatura. Lo escribo así. Es aquella del centro esto y radio justamente, ¿no? Restricta, o sea, la circunferencia osculatriz es aquella de este centro y radio este en el plano osculador. Así, si esta información no se las doy, si les doy un centro y un radio, van a tener una esfera, no una circunferencia. Pero lo cortan con el plano esa esfera y ahora sí tiene una circunferencia. Por las dudas, ¿quién es ρ? Rho de S es el radio de curvatura. De aquí viene el nombre. Y es igual a 1 sobre la curvatura. Un pequeño dibujito, ¿por qué es eso? Aquí se tiene una curvita. Es una curvita que empieza acá y termina acá. Alfa de A, alfa de B. O si quieren gamma, pero la misma notación. Se agarra un punto, por ejemplo, lo voy a llamar gamma de S. Y ahora se considera en el centro, que es, se fija en el centro. Entonces me paro en gamma de S, me fijo en la dirección normal y avanzo radio curvatura. Esta es la dirección normal. Y avanzo tanto como el radio curvatura. ¿Sí? Supóngase que el radio curvatura me deja el punto parado, ¿sí?, acá. Este es el centro. Este es el centro. Y el radio justamente es lo que me alejé. O sea, me alejé una distancia ρ de S y el radio va a ser de la circunferencia ρ de S, justamente para que me choque en este puntito. Entonces la circunferencia va a ser algo así. Sería horrible. Me sería horrible de nuevo, pero está. No creo que me salga mejor. Eso que dibujé en azul es la circunferencia osculatriz. La gracia es que esta circunferencia, si la parametrizan, la curvatura de esta circunferencia coincide con la curvatura de la curva gamma en este punto.
y además vive en plano oscurador. En el dibujo como que lo dibujé todo ya en el plano, ¿no? Pero el versor T estaría por acá, digamos, por ejemplo. Y el versor B estaría como apuntando hacia nosotros, en este caso. Sí. Bien. En el ejercicio 10 tiene una curva en particular, ¿no? Esta gamma de T es alguien, ¿no? Para hacer las cuentas, lo que hay que hacer es hallar el centro C. ¿Sí? El centro tiene 3 puntos, ¿no? C1, C2, C3. O sea, fijan un S y hallan el centro. Hallar el radio, que ya lo tendría que haber hecho antes en realidad. Rho. ¿No? Hallar la bola de centro C y radio Rho y cortarla con el plano oscurador. Es decir, que lo que voy a hacer, tengo la bola esta, es x menos c1 al cuadrado más y menos c2 al cuadrado más z menos c3 al cuadrado igual a ρ cuadrado. Esta es la bola, centro C y radio ρ. Y ahora cortarla con el plano, ¿qué significa? Considerarte este sistema. Los puntos de esta bola que están en el plano oscurador. ¿Sí? Y el plano oscurador tiene una ecuación de este estilo. AX más BI más... Justo usé la C ahí arriba, pero... más D, Z igual a E. ¿No? Tiene un sistemita, la solución de este sistema es la circunferencia, ¿no? Osculatriz. O sea, este es el plano plano oscurador. ¿No? Y la solución del sistema es la circunferencia osculatriz. Bien. Si están en R2 en vez de en R3 es mucho más fácil, ¿no? Porque ahí ya la bola es la circunferencia y no tiene que hacer más nada. O sea, en R3 tienen que restringirse al plano oscurador. Bien. Entonces, ya estamos casi ahí. Les quería comentar ahora el 11, el 12 y el 13. Del 11 capaz vamos a hacer algo medio rápido. Ustedes porfa me interrumpen igual si no tienen algo. Escriben ahí. Pero prefiero como escupirles muchas ideas, así ya les quedan ahí en la cabeza flotando para cuando los hagan todos. El 11. En el 11 hay que hacer este jueguito todo el tiempo de derivarse un S o derivarse un T, que les vengo diciendo hace rato. Ahí. Y hacerlo con cuidado. O sea, no es difícil, pero hay que tener cuidado con qué es lo que estoy derivando y con respecto de quién. Entonces, sea gamma de T, una parametrización de una curva. ¿No? C3, si quieren. ¿No? Curva es C3. ¿No? Alfa es otra parametrización, pero por longitud de arco. ¿Sí? Es la misma curva, pero parametrizada con longitud de arco. ¿Sí? De tal forma, o sea, esto es lo que hicimos hoy, que
alfa de S de t es igual a gamma de t. Les recuerdo el dibujito de nuevo, que sigo insistiendo que me parece útil. Tienen acá la gamma, que es la original, por decirlo de alguna forma. Acá tiene la curvita. Gamma de A, gamma de B, puntos. Acá tiene otro intervalo, del cual sale la parametrización por longitud de arco. Acá tenían el S-1, y la parametrización por longitud de arco es la que venía por acá arriba. Hacia todo este camino. En este caso le llaman alfa. Y si acá está el T, con azul. Acá está el T y acá está el S de T, corresponden los dos por gamma o por alfa al mismo punto. Por ejemplo. Entonces, alfa de S de T es igual a gamma de T. Es el mismo punto. Sí, le cambié las letras, o sea, se le cambia el ejercicio, pero en definitiva es lo mismo que estábamos haciendo antes. Bueno, el ejercicio lo que nos pide es demostrar dos igualdades con derivadas de gamma, o del versor T, en realidad. En la parte A hay que probar esto. Probar que esto, el versor T, se puede escribir así. La curvatura por la derivada de S es la función longitud de arco. Función longitud de arco. Sí. O sea, esto parece que estuviera evaluado, pero no es evaluado. K. Por S le ponen un puntito para hacer referencia a la derivada por N. Esa es en la parte A. ¿Cómo hago esto? Y tengo que tener cuidado con las definiciones de quién es K, de quién es T y de quién es S. ¿Sí? Vale. Eso se puede mejorar un poquito. El S punto en realidad es la norma de alfa prima, de gamma prima, pero esto no importa. Veamos esto. Vamos rapidito. Primero, ¿quién es el versor T? El versor T es la dirección de la velocidad. Lo que vamos a hacer es, bueno, escribir a ese versor, ¿tá? Pero evalúan dónde, en S de T, ¿tá? Para que esta derivada de alguna forma haga salir a la curvatura. Ya vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Esto de esto, el versor T, evaluado en el punto S de T. Ahora el versor lo estoy pensando como el que corresponde a alfa, ¿no? El que sale de estos puntitos, de S de T. Es el mismo que el versor que sale de acá, ¿no? Solo que lo estoy escribiendo de forma distinta. Pero como versor, o sea, fijado el T o el S, es el mismo. Esto es igual a, por regla de la cadena, a esto. Por esto. A esto de acá es lo que le llaman ese punto. ¿Sí? Ahí hicimos aparecer ese punto. Ahora hay que ver por qué esto es K por N. Y bueno, eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Recordar que K de S o K de S de T, si quieren, es igual a esto. Esta es la definición. Perdón, esta es la definición. Y N, ¿quién era N? Era igual a este vector dividido la norma. O dividido la curvatura, que es lo mismo. ¿Tá? Si acá despejan, si pasan esto multiplicando para acá, y se fijan que esto acá es igual a K, les queda justamente que K por N
es exactamente esto que está acá, que es lo que aparece acá. Entonces, llegamos a lo que nos pide el ejercicio. En vez de poner eso, escribo K por N. Y el S lo voy a dejar acá afuera. Me queda K de S de T por S punto de T por N de S de T. Y esto es lo que me pide el ejercicio. La parte A, ¿no? La parte B no me va a dar tiempo de hacer porque ya estamos en la hora, pero les digo lo que hay que tener en cuenta. Profe, una pregunta. Sí, decime. Cuando aplicaste ahí arriba regla de la cadena, que te Sí. quedó derivada respecto de S de T por la derivada de respecto del tiempo de, ¿no sería S sola sin el Ah, sí, asterisco? sí, 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 perdón. Ahí fue una redundancia lo que puse. Es exactamente. Sí, eso, muchas gracias. Ah, nada, gracias, profe. Sí, sí, era eso. O sea, o pones el tilde o pones el DDT. Si no sería redundante. O sea, sería otra cosa. Está en la parte B, hay que demostrar una igualdad sobre la derivada segunda de gamma. Una segunda. Esto es derivar 2 respecto de t. Es igual a esto. Así está escrito ahí, ¿no? Más K por ese punto por N. Bien, ¿cuál es el pico para hacer esto? Usar lo que nos dice la letra en las hipótesis, que es esto, que gamma de t es igual a alfa de s de t. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Entonces ahora derivar dos veces esto según t es lo mismo que derivar esto dos veces según t. Y ahí van a empezar a salir, por la regla de la cadena de nuevo, como hicimos con el t, van a salir s primas para afuera. O sea, cuando derivo una vez, me va a quedar alfa prima por s de t por, o sea, alfa prima en s de t por s prima de t. El prima es, o sea, esto estoy diciendo. Esto. ¿Sí? Y ahora cuando deriven de nuevo, tienen que hacer la regla de producto, y por eso en algún momento les va a salir 2 puntos, y en otro momento les queda un punto. Hay que ver que el resto que les queda es, uno es el t y el otro es el k por n. ¿Sí? Simplemente recordando quién es la definición de t y quién es la definición de n. Es eso nomás. Eso es. Teniendo en cuenta eso, será rápido. Ahí antes ya les tiro un par de comentarios de los ejercicios 12 y 13. ¿Sí? En el ejercicio 12 el comentario es sigan la sugerencia. ¿No? Es recordar que la torsión se puede escribir así, como B por esto. En este ejercicio lo que tiene que escribir es que la torsión, cuando estoy paralizado por un longitud de arco, se puede escribir así. ¿No? Sobre la curvatura de S al cuadrado. Eso es lo que hay que probar. Simplemente, o sea, lo que hay que hacer es sustituir D por N, ¿no? Y escribir quiénes son estos vectores y desarrollar si quieren. Es decir, el T es igual que el alfa prima, el N es igual a alfa segunda sobre la curvatura, ahí ya se les va apareciendo esto, y derivar según S, el N de S, lo van a escribir en términos de alfa segunda, y les queda casi que la derivada de alfa segunda, por eso les queda el alfa 3, etc.
El 12 no es tan difícil, el que es un poco más complicado, o sea, las cuentas, es el 13. El 13, lo que les recomiendo es que hagan lo mismo, ¿sí? Pero ahora tengan cuidado especial sobre con quién derivan, porque cuando tengo partición por longitud barco, el T no me aparece nunca, pero si no, sí puede aparecer. Y recordar lo siguiente, que T de T se define así. Este es el B, por las dudas. O sea, estoy escribiendo esto, pero bien. Por- ¿tá? A su vez, esto, como están derivando según S, pueden ver que es lo mismo que esto. ¿Tá? Pero lo tienen que dividir por la curvatura. Perdón, por S'. Así. Simplemente es lo nuevo, lo mismo. O sea, es hacer esto, la regla que viene acá, y les queda casi esto multiplicado por esto, entonces lo tienen que dividir. Y después tienen que hacer jueguitos sobre quién es el T y quién es el N. ¿Sí? El T es alfa prima sobre la norma de alfa. El N lo tienen que escribir en términos de alfa de nuevo. ¿No? Les va a aparecer la curvatura ahí, y la curvatura tiene una formulita para la curvatura también en términos de alfa. Tienen que mezclar todo eso, ¿no? Y terminan llegando a que esto es igual a esto. Esto de acá viene cuando les desaparece la curvatura en algún momento. Por eso es parecido. Pero bien, bueno, las cuentas se las dejo a ustedes, pero va por ahí, ¿no? La grabación ya la voy a cortar.